Buenas tardes, soy Rodríguez Joana y formo parte del grupo número 3. En este video vamos a hablar sobre los requisitos de las especies indubitadas y su aplicación en el caso documentológico. El caso que presentamos se da origen en la ciudad de Corrientes a los 15 días del mes de junio del año 2021, en el cual en presencia de la escribana autorizante Passerini Luz se hizo presente la señora Rodríguez Laura, junto con su abogada González Magdalena y la licenciada en criminalística Ayelen Lagraña como consultor técnico. La señora Rodríguez Laura viene con documentación y copias simples de los mismos para reclamar un monto de 3.000 pesos más 1.500 presupuestados provisionalmente para intereses y costos. En concepto de servicios prestados, que con fecha del 5 de octubre del 2003, la demandante recibió un documento de tipo recibo por una suma de 3.000 pesos. La cuestión es que hasta la fecha esos servicios no fueron brindados por la persona quien firmó el documento. Esta persona es Gómez Gastón, el cual a su vez niega la autoría de dicha firma. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Passerini Luz y yo voy a dar una breve descripción acerca de las características que deben presentar los diferentes documentos indubitados. Primeramente, consideramos importante como grupo mencionar qué entendemos por documentos indubitados, siendo estos considerados como verdaderos en cuanto a la persona de quien emana y no admiten duda acerca de su autenticidad. Según el criterio técnico y desde el punto de vista pericial, los documentos indubitados deben reunir, de ser posible, ciertas características para, de esta manera, también obtener validez como muestra comparativa. Estos elementos indubitados deben ser originales. Ello obedece a que no se admiten fotocopias, ya que en ellas no se pueden determinar diferentes alteraciones que pudo haber sufrido el documento, ya sean estas alteraciones mecánicas o químicas. Tampoco se va a poder determinar si son producto de una producción fidedigna o si se trata de algún tipo de montaje o una composición. Estos elementos también deben ser fiables, es decir, que debe ser posible la determinación del origen del mismo, debiendo verificar la fecha fehaciente que corresponda a la persona a quien se le atribuye. También deben ser homólogos, es decir, que deben ser de similares características en cuanto a su morfología y su estructura respecto al documento dubitado. Deben ser espontáneos. Es importante que estos escritos sean improvisados, que no sean dictados, ni copiados, ni mucho menos memorizados. Este factor es sumamente importante cuando el individuo trata de desfigurar voluntariamente el cuerpo de escritura, también cuando está emocionalmente afectado o bien él mismo padece alguna dolencia o algún accidente posterior a la firma del elemento dubitado. También estos elementos deben ser hechos en condiciones reales, es decir, que la persona debe estar sentada, debidamente apoyada sobre una superficie consistente con un buen espacio. También el soporte a utilizar es sumamente importante, ya que de ser posible no debe contener ningún renglón ni tipo de cuadriculado. Es menester mencionar que todas estas características mencionadas, adecuándolos al caso correspondiente, fueron debidamente cumplidas, ya que estuvo con la presencia del perito caligráfico Rodríguez Joana al momento de la formación del cuerpo de escritura. Buenas tardes, yo soy González Magdalena y voy a continuar nombrando las características que deben presentar estos documentos indubitados a la hora de realizar el análisis. Bueno, los mismos deben ser coetáneos. Atendiendo a esta cuestión, tenemos que dos firmas cronológicamente distantes entre sí pueden manifestar diferencias formales importantísimas. Esto es debido a que las personas evolucionamos a lo largo del tiempo generando cambios en diferentes ámbitos, por ejemplo en el físico, ideológico y psíquico, y modificando con ello también la escritura.
Más aún todavía si el individuo ha sufrido accidentes, enfermedades, pérdidas de seres queridos y demás. Es por eso que una de las características a tener en cuenta es que los documentos sean contemporáneos. Bueno, luego tenemos que deben ser extensos. Cuanto más extensos sean los documentos, mayor posibilidad de encontrar todos los gramas y aspectos a cotejar se tendrá. Hay también mayor, ello le otorga al perito documentólogo más probabilidades de éxito a la hora de realizar el cotejo. Bueno, deben ser numerosos, esto es que debido a que mayor cantidad de muestras de elementos indubitados se pueden cotejar más signos gráficos y con ello mejores posibilidades de análisis. Luego tenemos la producción del trazado. Esto debe ser que el documento indubitado debe estar trazado en las mismas condiciones que el dubitado, es decir, el documento y el elemento escritor deben ser similares, así como también se debe contar con un espacio disponible. Y bueno, por último tenemos que los hechos sean anteriores y posteriores al hecho que se investiga. Todas estas características han sido verificadas y comprobadas por la perito documentóloga. Buenas tardes, yo soy Lagraña Yelén y voy a hablar un poco de los elementos considerados auténticos por el expediente judicial. Bueno, tenemos, por ejemplo, uno de ellos las firmas obrantes en cartas, poderes otorgados ante el juez de paz. Tenemos aquellos registros firmados o hallados en entidades bancarias, públicas o privadas. Tenemos, por ejemplo, el realizado por el registro civil, aquellos realizados ante escribano públicos, cualquier tipo de actas judiciales, también, digamos, en presencia de juez o secretario de juzgado. Tenemos los documentos de las partes, digamos que reconozcan como tales, en común acuerdo. Tenemos aquellos documentos privados cuyas letras o firmas se hayan reconocido en un juicio por cualquiera que lo atribuye dudosa, y también dentro de ellos las cartas documentos. En nuestro caso, hablamos un poco o elegimos el cuerpo de escritura. También tenemos que tener en cuenta las partes cuando dudan de la autenticidad del documento, pero hay que tener en cuenta que el código le da la facultad de interponer ante el juzgado una redargución de falsedad. ¿Qué significa esto? Que, digamos, es tramitada el incidente de la causa principal y las partes podrán cuestionar la firma del instrumento público realizado por un funcionario, y esto es reconocido por la ley. Tenemos que, en cuyo caso el perito no podrá tomar como verdadera de la persona, entonces se debe realizar la pericia caligráfica. Bueno, como ya dije anteriormente, en este caso decimos la implementación del cuerpo de la escritura. El cuerpo de escritura, digamos, siendo uno de los mejores elementos para dilucir la cuestión alrededor del escrito de autoría dudosa, y, digamos, se siguió las pautas correspondientes al realizarse, digamos, siendo uno de ellos la supervisión de un perito, documentólogo, y en la cual se realiza una serie de dictados siguiendo las pautas de las firmas ubicadas en filas y columnas. Siendo que tomando todos los recaudos correspondientes para reducir el margen de error, y la posibilidad, digamos, que cuando se confronte con el elemento dubitado, llegar a una conclusión certera en la que arriba el informe pericial. Y digamos, esto es todo lo expuesto por el grupo. Muchas gracias.